tema, digamos, justamente que se va a iniciar en lo que es el nodo sinusal. Basta a lo que es acá el nodo auriculoventricular, acá está el nodo sinusal. El nodo auriculoventricular pasa por el tronco de las raíces y se va a dividir en ramas, ¿no? Ya se va a dividir en ramas. Ya, la rama derecha y en la rama izquierda. Entonces, hay algo que debemos de ver, que este es el mismo músculo cardíaco, pero es un tejido especializado, que es el tejido especializado de conducción. Entonces, aquí vemos, miren, aquí está el nodo sinusal. La ubicación, ustedes ya lo conocen, está en la cara posterior de la aurícula derecha. ¿Ya? De la aurícula derecha. Y de ahí pasa por unos, llegan hasta el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Aquí está el nodo auriculoventricular y este es el haz de His. Rama derecha, rama izquierda. Entonces, esto es la imagen que nosotros debemos de tener. ¿Dónde empieza el impulso? ¿Dónde empieza la generación de potencial eléctrico? Va a empezar en el nodo sinusal habitualmente. Entonces, el nodo sinusal, antes se le conocía o nódulo de Katy-Flack. ¿Por qué? Porque el doctor Katy-Flack lo vio y lo descubrió. Así que no se olvide, no olvides esto, ¿no? El nodo sinusal. Tiene localización subepicárdica. Subepicárdica y está ubicada, miren acá, en la desembocadura de la vena cava superior y la orejuela derecha, y que va a corresponder a la cara posterior de la aurícula derecha. ¿Ya? Corresponde a la cara posterior de la aurícula derecha. Vamos a hablar del nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular está ubicado de localización subendocárdica. Recuerden esa palabra, subendocárdica. El otro es subepicárdica, este es subendocárdica. Por debajo del endocardio, es lo que ustedes hemos visto ayer, ¿no? Endocardio, miocardio, epicardio. Entonces, subendocárdica, donde en el ápex de un triángulo que va a ser conocido como el triángulo de Koch. ¿Ya? El triángulo de Koch. Este triángulo de Koch, vamos a encontrarlo en casi cerca de la cara anterior de la aurícula derecha. Entonces, si nosotros vemos este triángulo de Koch, está formado siempre tiene que hacer algo de verdad. Bueno, ¿no? Es bueno, también es bueno. ¿Se acuerdan de algo? Lo voy mirando. ¿Ya? Entonces el triángulo de Koch está limitado, como todo triángulo, por tres lados, ¿no? Un lado que es lo que es la válvula tricuspidia. El otro lado está dado por el seno coronario, o sea, en la desembocadura del seno coronario, todo ese espacio. Y el otro lado por el tendón de Todaro. ¿Qué es el tendón de Todaro? ¿Qué es esto? Es una extensión o continuación fibrosa subendocárdica de la válvula de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, en ese lugar, en el ápice, acá, vamos a encontrar el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular. Y vemos acá la fosa oval, ¿no? Entonces aquí se ve gráficamente.
¿Ya? Los que van a hacer ablación, entonces eso les va a servir. Después viene el haz de His. Aquí está el haz de His. Y el haz de His se divide en dos ramas. Una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha del haz de His pasa derecho y se pasa hacia el ventrículo derecho por lo que conocemos como banda moderadora. ¿No? Banda moderadora. Y la rama izquierda se va a dividir en dos, un fascículo anterior izquierdo y un fascículo posterior izquierdo. Ya es importante porque cuando ustedes lleven su curso de electrocardiograma van a ver bloqueo fascículo anterior, bloqueo fascículo posterior, bloqueo de la rama izquierda y todos los bloqueos de la rama. ¿Estamos? Ya, importante. Aquí está estas fibras que ustedes ven acá, que se extienden del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, se le conoce como tractos nerviosos, fácil, ¿no? Entre nodos, internodales. Facilito. Anterior, medio y posterior. Y como les repito, las palabras son sus amigos. Entonces, si es internodal, es entre dos nodos, ¿no? No va a ser por el Purkinje. Anterior y un haz que se va hacia la aurícula izquierda, que tiene un nombre particular que se le llama el haz de Bachmann-Waxman, ¿no? Como ustedes lo quieran pronunciar. Entonces se va hacia la aurícula izquierda. Aquí está bien instalado el nodo auriculoventricular del haz de His y la rama derecha del haz de His. ¿Ve? Y lo que ustedes ven acá, esto es la banda moderadora. Y esta banda moderadora no es importante porque es una fibra de segundo orden, ¿no? Es como un puentecito. Entonces la rama derecha del haz de His es gruesa, se encuentra inmersa en la porción muscular del septum. ¿Por qué? Porque el septum tiene dos porciones, ¿no? Una porción fibrosa y una porción muscular. Entonces, está la porción muscular. Se continúa hacia el ápex y se bifurca en la unión del septum y la pared anterior del ventrículo derecho. Une la rama bifurcada, se continúa a través de la banda moderadora y hay otra rama que se dirige hacia la pública. ¿Ven? Interesante, ¿no? Ambas ramas se subdividen constituyendo un plexo a lo largo y ancho de la cámara ventricular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es la rama derecha del haz de His. La rama izquierda del haz de His se va a dividir en dos, ¿no? Rama anterior izquierda y posterior izquierda. Desde un punto de vista funcional ya, y el fascículo anterior, dice anterior izquierdo, recorre la cara anterior del ventrículo izquierdo hacia el ápex formando un plexo subendocardio. Y el fascículo posterior se dirige hacia el músculo papilar posterior para luego constituir también un plexo, ¿no? Este músculo papilar anterior, de ahí dio el nombre, y aquí del músculo papilar posterior, ¿no? Entonces, fácil para aprender, anterior con anterior. ¿De dónde van a ser el nombre de la palabra, no? Músculo papilar anterior, músculo papilar posterior, para luego constituir un plexo subendocárdico en el resto del ventrículo izquierdo. ¿Ven? ¿Ya? Fascículo anterior, fascículo posterior, rama izquierda del haz de His. Ahora, lo que ustedes ven acá, son, digamos, el nodo sinusal, el aurículo ventricular y todo, pues los tractos internodales y todo lo que han visto, son células musculares, pero células musculares especializadas en conducción. Entonces, las otras células son células
están especializadas en contracción, relajación, ¿no? Esta en conducción, son células musculares, o sea, todo el brazo músculo no es que tenga un tipo de fibra diferente. Estas células no contienen microfibrillas, por lo tanto no pueden contraerse, ¿ve? A diferencia del otro. ¿Estamos? Tienen mayor conectividad, tienen una conducción veloz, transmiten impulsos eléctricos 6 veces más rápido que las células miocárdicas y tienen automatismo. ¿Qué significa tener automatismo? Significa que tienen la propiedad de autoexcitación. O sea, ¿qué significa? Que estas células no necesitan ¿de qué? De un impulso, o no necesitan de un agente externo o de un agente interno, sino tienen su capacidad de producir su propio estímulo. Eso es la propiedad de automatismo. Generan impulsos eléctricos espontáneos. Por eso ustedes no van a poder, digamos, estar dormidos, despiertos, sino van a decir corazón para, ¿no? Entonces, ya hemos visto lo que es la anatomía de esta circulación. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en estas células. ¿Ya? Entonces, las propiedades eléctricas del corazón tenemos, ya les dije, la capacidad de automatismo, o sea, la capacidad de autogenerar su propio impulso. Eso es automatismo. Tienen la capacidad de excitabilidad, o sea, de que son capaces de generar potenciales de acción. ¿Ya? Son capaces de generar potenciales de acción. Capacidad de conductividad, transmiten el impulso eléctrico a través del tejido cardíaco, miren, y tienen una propiedad muy especial, es la propiedad de refractariedad. O sea, ¿qué significa la propiedad de refractariedad? Es que una vez generado el impulso, hay un espacio de tiempo, ¿no? Entre el inicio y el final de ese potencial de acción, donde a pesar de un nuevo estímulo, no se puede generar un nuevo potencial de acción. Esa capacidad de no poder generar un nuevo potencial de acción se llama capacidad refractaria. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso impide que este músculo pueda entrar en tetano. Es muy diferente a tétanos, ¿ah? Tetano, ¿no? Entonces, por ejemplo, un músculo y del miembro superior puede entrar en tetano. O sea, estimulan. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad o esa propiedad refractaria. Entonces, ojito, ¿ah? La propiedad refractaria es cuando, una vez que se inició el potencial de acción, hay un espacio de tiempo entre el inicio y el final del potencial de acción, donde a pesar de generar un estímulo, no podemos estimular o generar un nuevo potencial de acción. Obviamente vamos a ver propiedad refractaria absoluta, relativa, eso ya lo conozco, pero el concepto es ese. Entonces, vamos a ver que todo esto se basa ¿en qué? En la célula cardíaca. Esta es una célula cardíaca donde vamos a encontrar que en la parte externa de la célula cardíaca vamos a encontrar mayor cantidad de sodio.
la parte del citoplasma menos cantidad de sodio, en la parte interna, en el citoplasma, mayor cantidad de potasio y de potasio. Pasa lo mismo con el calcio, ¿no? Pero aquí llama la atención el calcio, que el flujo del sodio, del lado extracelular al lado intracelular se da por difusión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay apertura de canales de sodio. No difunde, o sea, esos canales de sodio solo se abren luego de recibir un estímulo. Si no se recibe un estímulo, no están abiertos. ¿Ya? Listo. En cambio, el potasio sí difunde, siguiendo un gradiente de concentración, ¿no? Sigue un gradiente del citoplasma hacia extracelular. Y el calcio también difunde, igual que el sodio, cuando se le tiene un estímulo. Si no, no difunde. Entonces nosotros diríamos, como el sodio y el calcio tienen carga positiva, ¿no? Tienen carga positiva, y el potasio está fluyendo, que también tiene carga positiva, este lado se llenaría de demasiada carga positiva y esta también de carga negativa. Entonces, ¿qué resulta? Que este flujo de potasio, ¿en qué momento pararía? Pararía cuando la cantidad de potasio es la misma en el intracelular que el extracelular, porque ya no habría gradiente. No habría gradiente. Entonces, pero resulta que no es así. Entonces, este potasio no sale completamente, tanto así que su mayor concentración es en el intracelular. Su mayor concentración es en el intracelular. ¿Y por qué sucede eso? Porque tenemos cargas negativas dentro del citoplasma que atraen a ese potasio. Por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, los fosfatos que encontramos dentro de la célula, que no permiten la salida completa de ese potasio. ¿Por qué? Porque cargas opuestas se van atrayendo, ¿no? Tanto así, que si bien es cierto que esta carga positiva no sale completamente, pues hace un equilibrio de membrana, que se va a llamar potencial de membrana o potencial de equilibrio, y ese potencial de equilibrio va a ser cargas negativas en el citoplasma y cargas positivas en el extracitoplasma. Entonces, esto va a tener, digamos, un valor, ¿no? En algunas células, por ejemplo, el potencial de membrana, medido acá, o sea, un catete, un electrodo, lo ponemos acá adentro, y medimos la carga, ¿no? La carga de equilibrio, y en algunos va a ser, por ejemplo, menos 90 milivoltios, en otros menos 60 milivoltios,
entonces se le conoce como potencial de equilibrio o como potencial de membrana. ¿Ya? Entonces, estos potenciales de equilibrio o potenciales de membrana, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser una suma de todos estos potenciales. Por ejemplo, el potencial de membrana del sodio, la concentración es intracelular 10 y el potencial de equilibrio es más 10. El potencial de equilibrio del potasio es menos 94. ¿Ve? Entonces, pero digamos, si nosotros vemos, cada uno de estos electrolitos tienen potenciales de equilibrio diferentes. Esos potenciales de equilibrio diferentes, si los sumamos y restamos, hacen un potencial de equilibrio único. Que lo que es las fibras rápidas, ¿no?, que lo vamos a ver después, es menos 90, y en las fibras lentas el potencial de equilibrio es menos 60. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Aquí está lo que les decíamos. Miren el sodio y el calcio. ¿Qué es lo que sucede? No pasan, no pasan, a pesar de que pueden tener gradiente, no pasan porque necesitan de un estímulo eléctrico. Recuerden eso, ¿ah? Y el potasio sí, sigue su gradiente. El potasio sigue su gradiente. ¿Cuándo alcanza su equilibrio? ¿Por qué? Por las proteínas, por lo que les estoy mencionando. ¿Vamos? Entonces, ¿qué les decía? Que el sodio y el calcio, pero en este caso vamos a ver el sodio. ¿Qué resulta? Que solamente va a difundir por medio de estos canales. Entonces se hablaron de esos canales de sodio que vienen con una compuerta de activación, la N, y la H lo vamos a llamar como una compuerta de inactivación. Entonces, lo que aquí les presento es un potencial de acción. ¿Ya? Un potencial de acción. ¿Qué va a suceder? Primero, vamos a encontrarlo acá en un estado cerrado, todo esto, o sea, en el estado cerrado es un estado de equilibrio, pero capaz de responder ese canal a un estímulo. Entonces, cuando se estimula o se le da un potencial, o sea, una fuerza eléctrica, va aumentando el voltaje y llega a este punto que lo vamos a conocer como potencial umbral. ¿Ya? Como potencial umbral. Y es en ese momento cuando llega al potencial umbral, es cuando se apertura tanto las compuertas de activación y de inactivación. ¿Y qué es lo que hace? El sodio ingresa, pues siguiendo un gradiente, haciendo que el potencial de membrana o el potencial de la membrana cambie, ¿no? De lo que está negativo ascienda bruscamente hasta hacerse positivo. Entonces, este fenómeno hace que el lado interno se haga positivo y el lado externo se haga negativo. Entonces, a este punto vamos a conocerlo como despolarización. Entonces, la despolarización, vamos a encontrar cargas negativas en el exterior y cargas positivas en el interior. ¿Ya?
¿Y eso por qué? Porque este canal se abrió. Pero va a llegar un punto en que el potencial de acción, o sea, pues asciende. Llega un punto en que estos canales se cierran y pasan a un estado inactivo. Pasan a un estado inactivo, cerrándose la compuerta de inactivación, que significa que ya no permite el paso del sodio. Ya está ahí. No permite el paso del sodio. Y aquí empieza una etapa de repolarización, de meseta, y sigue la repolarización, ¿no? Entonces, cuando se va después de la repolarización, llega nuevamente, cuando se va acercando a los niveles de potencial de equilibrio de membrana, cuando ya se va acercando, estos canales pasan a un estado nuevamente cerrado. ¿Ya? Entonces, esto es la explicación de la teoría de las compuertas de activación y de inactivación, ¿no? Aquí propiedades de los canales con compuerta. Esto es bien especial, ¿no? Una vez que llega acá, una vez que llega al potencial umbral, o sea, se va despolarizando, se va cambiando de menos 90, menos 80, menos 70, y va ascendiendo hasta menos 60, por ejemplo, en algunas fibras musculares. Ahí es donde se abren todos los canales de sodio a la vez. Todos los canales de sodio a la vez, y ya no hay retorno. Ya no hay retorno. A esa apertura de todos los canales a la vez de sodio se llama la ley del todo o nada. Entonces, ¿en qué momento se produce la ley del todo o nada? Cuando alcanzamos el potencial umbral, o sea, el potencial donde ya se aperturan todos así, de golpe. Por eso se llama la ley del todo o nada. Entonces es una propiedad de esos canales. Entonces, de aquí se deduce que hay una activación simultánea. Y estos estados inactivos que se mantienen, pues todo esto, ¿no? O sea, acá, todo esto, todo desde acá, todo hasta acá, digamos, estos estados inactivos. ¿Qué significa? Mientras aquí, por ejemplo, cuando está inactivo, ¿qué va a suceder si generamos un estímulo? Lo vas a golpear y nada. A eso es lo que dice acá su capacidad de refractariedad. Capacidad refractaria. Capacidad de no poder generar un nuevo potencial. Y depende de voltaje. ¿No? ¿Por qué dicen de voltaje? Porque nosotros necesitamos un estímulo de apertura y cierre de las compuertas. Entonces acá hay un ejemplo, que por ejemplo dice, mira, ¿qué dice? El potasio fluye siguiendo su gradiente, pero no sale todo. El sodio no entra, el calcio no entra. ¿Por qué? Porque no tengo un estímulo. Este estado, ¿cómo se llama? Potencial de reposo. Ojito, el potencial de reposo se pone el electrodo dentro del cardiomiocito, o sea, en el citoplasma. No van a poner un potencial, o sea, voy a medir por fuera, no, se mide dentro del citoplasma, ¿ya? Recuerden eso. ¿Y qué sucede
Cuando el potasio deja de fluir, no es que se bloquea, entonces deja de fluir, se equilibra, se genera el estímulo en algunas células, sea el sodio o sea el calcio, pasan del extracelular al intracelular, generando un estado de despolarización. Despolarización. ¿Estamos de acuerdo? Despolarización. Y de aquí nomás podemos sacar algunos conceptos. Entonces el cambio se llama despolarización. Y el retorno a su estado basal, o sea, a su estado de donde inició, se va a llamar repolarización. Entonces, despolarización es ese cambio de voltaje y la repolarización es el retorno hacia el voltaje donde empezar. Y de aquí sale la despolarización, la repolarización, y hay un término que lo vamos a conocer como hiperpolarización. ¿Ya? Hiperpolarización. ¿Qué significa hiperpolarizar? Por ejemplo, si mi potencial de membrana es menos 60, digamos en el intra, no, lo estamos midiendo siempre, recuerden, el intracitoplasmático. ¿Qué resulta? Que hacemos que el potasio salga. O sea, el potasio sigue fluyendo. Entonces, ¿qué están saliendo? Cargas positivas. Entonces, el intracelular se va cargando de cargas negativas. Por lo tanto, va a pasar de menos 60 a menos 70, menos 80. Cuando sucede ese fenómeno, donde paso de menos 60 a menos 70, eso se llama hiperpolarización. Hiperpolarización. ¿Ya? Y eso puede suceder porque cuando, por ejemplo, es afectado por el parasimpático. El parasimpático produce hiperpolarización. Corriente de entrada es la que le decía, la apertura de los canales de sodio, ¿no? Y la corriente de salida es cuando dice flujo de carga positiva hacia el exterior. La corriente de salida es el flujo de potasio hacia el exterior de la célula. O sea, la corriente de entrada, la consecuencia es la despolarización y la consecuencia de esta corriente de salida es la repolarización del potasio. Entonces, la salida de potasio está asociado a la repolarización. Aquí está lo que les decía, miren, aquí hay un microelectrodo donde lo estoy midiendo dentro, ¿no?, de la membrana, y un potenciómetro, y digo que este potencial es menos 90, o sea, es el potencial de equilibrio. La membrana no se va a mover, ¿no? Aquí está el potencial de reposo, la difusión, miren aquí estas cargas negativas que lo dan el fosfato, que lo dan las proteínas, que impide que este potasio fluya totalmente. Si no, pues tendríamos la misma cantidad de potasio en el extracelular que en el intracelular, si el flujo es siguiendo gradiente. ¿Vamos? Pero acá está impidiendo estas proteínas y este fosfato, haciendo que se mantenga la carga negativa y acá la carga positiva. Entonces, potencial de reposo. ¿Ya? Entonces también le dicen potencial de membrana. Tiene sus valores. Vemos de aquí que hemos dicho
vamos a hablar del potencial umbral. Entonces tengo el potencial de membrana de reposo, ya les dije que en las fibras rápidas va a ser menos 90, en las fibras lentas, que es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, va a ser menos 60. ¿Ya? Entonces, cuando va ascendiendo, menos 90, o sea, por entrada de electrolitos, va ascendiendo, 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 y va a llegar a menos 60 en las fibras rápidas y menos 40 en las fibras lentas. Entonces, cuando llega tanto hacia menos 60 o a menos 40, ¿qué va a suceder? Se van a aperturar los canales de sodio en las fibras rápidas o los canales de calcio en las fibras lentas. Y ese punto de menos 60 o menos 40 se le conoce como potencial umbral. Potencial umbral. Entonces, una vez que lleva el potencial umbral, la ley de todo nada de lo que estamos hablando, que va a generar pues un ascenso y un cambio de voltaje. Y a eso se le va a llamar potencial de acción. Estas variaciones del potencial transmembrana con un cambio súbito de negativo hasta positivo. Ya la célula se despolariza. La célula se despolariza. La célula se despolariza y hay un cambio, ¿no? Entonces, aquí están algunos cambios o una, digamos, diferencias entre los potenciales de acción de una neurona motora, del músculo esquelético. Mírenme. Despolarización, repolarización, 2-5 milisegundos. Pero el músculo cardíaco tiene, digamos, 200 milisegundos. Es más largo, es más prolongado. ¿Por qué? Por la presencia de esto, es la meseta. Ahora lo vamos a ver. Entonces, digamos, potencial de reposo. El potencial de reposo. Aquí está, estos van a ser las fibras auriculares, ventriculares y Magis-Purkinje. Se le va a conocer como las fibras de conducción rápida. ¿Ya? Y las fibras del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular se le va a conocer como las fibras de conducción lenta. ¿Cuál es la diferencia entre los dos basado en sus potenciales de membrana? Que este es menos 90 y aquí es menos 60. ¿Ya? Probablemente por ahí lean algún libro, algún texto, alguna revista que puede cambiar los valores de los voltajes, pero no se van a alejar ni mucho ni más acercándose a estos valores, ¿no? Entonces, ese potencial, los valores normales, menos 90, y por ejemplo acá lo diferencia, ¿no? Menos 80 en los auriculares, que están siempre acercándonos a menos 90, ¿no? O sea, los más exquisitos. Y 60 milivoltios en los nodales, ¿no? Nodo sinusal, auriculoventricular. El mantenimiento de estos potenciales es porque por la bomba de sodio y potasio y los canales de potasio. Entonces, ¿por qué se determina esta potencial de reposo que les estoy hablando? Porque por la alta permeabilidad al potasio, la baja permeabilidad al sodio y al calcio, y estos, porque entonces ustedes el potasio libremente, ¿no? Ustedes recuerden, el potasio no, o sea, su canal libremente, el potasio fluye libremente, pero es limitado su salida por las proteínas, fosfatos, todo eso recuerden, ¿no?
sodio, el calcio sí necesitan de estímulo. Factores moduladores, temperatura, concentraciones, y lo vamos a ver ahora. Potencial de reposo, ¿dónde se mide? Dentro, miren, dentro. Eso no vaya a pensar. O sea, el gráfico de potencial de acción es un gráfico que se ha seguido, se ha conseguido poniendo un microelectrodo dentro de la célula. ¿Ya? O sea, es una observación intracelular, por debajo de la membrana. Entonces, observo cambios en potencial, en los cambios en voltaje, y me da, pues, estos gráficos. ¿Ya? No vaya a decir, no, que la superficie, no. Esto es dentro en el citoplasma. Aquí están nuevamente los potenciales de sodio, calcio. Miren, por ejemplo, acá el potasio tiene su potencial de equilibrio nuevamente menos 93, ¿ven? Pero no es el potencial de equilibrio de membrana. ¿Por qué? Porque el sodio, el calcio tienen sus potenciales de equilibrio, o sea, números más, números menos, ¿no? Pero el detalle que todos, hay una ecuación de Nernst, no sé cómo se llama, algo así, pero que dice que si nosotros variamos los potenciales de acción, le sumamos, lo restamos y todo, les va a salir un potencial de membrana único, que les estamos hablando de menos 90. O sea, ¿quién determina el potencial? Pues el potasio, ¿no? Ese es el que más hace. Aquí está fibras rápidas de conducción rápida, los aurículos, los vertículos y el gis continuo. Entonces vemos, acá está el potencial de reposo. PRT es potencial de reposo transmembrana. ¿Ya? Entonces, hay los nombres cambian. Pueden variar potencial de reposo, potencial de membrana. ¿Ya? Entonces acá y aquí puede ser potencial de reposo y aquí está el potencial umbral. ¿Cuánto sería? Menos 60, ¿no? ¿Qué va a suceder? Esta es la fase C. La fase C. Entonces la fase 0 va a suceder porque se apertura todos los canales de sodio, así, de golpe. Por eso es que es de golpe, ¿eh? Imagínense, o sea, de golpe, por eso es así. Voltaje, asciende así. Porque si se aperturaran de a poco, ¿cómo sería? Sería así, dejaría pendiente. Pero este no, de golpe, suben todos. ¿Ven? Fase 0. Va a llegar a un punto en que se cierran los canales y comienza la repolarización. Y esto lo que ven acá, este pedacito, es la fase 1. ¿Ya? La fase 1 es salida de potasio. Vamos a ver después en unos gráficos, pero vamos viendo ahora. En la fase 2 sucede que el potasio sigue saliendo. Entonces, si el potasio sigue saliendo, ¿qué está sucediendo? Pues la membrana se va haciendo más negativa, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que allí se aperturan unos canales que van a ser de calcio. Entonces, si se va haciendo negativo, pero con el calcio, lo voy haciendo equilibrando, ¿no? Porque el calcio es positivo, con el negativo, me va a hacer, digamos, una meseta. Por eso las mesetas son así, ¿no? Una meseta, la fase 2. Pero al final de la meseta se cierran esos canales de calcio y el potasio sigue saliendo y ya se completa la repolarización total. ¿Ah? Entonces aquí está la repolarización temprana y esta es la repolarización tardía
Y finalmente, por la bomba de sodio y potasio se produce el equilibrio, ¿no? Fase 4. Entonces aquí está la fase 0, mejor explicada. Se produce la despolarización rápida. La compuerta de activación y de inactivación están abiertos. Se produce la ley del todo nada, apertura masiva, se invierte la carga, negativo se pasa a ser positivo y llegamos de menos 90, aquí dice hasta más 20 milivoltios, más 20 positivo completamente en pocos milisegundos. O sea, ni han pestañado y ya está un potencial, ¿no? ¿Listo? Y de aquí alcanza la pendiente, mira, la velocidad de despolarización es de 200 a 300 voltios por segundo. En tiempo, pues es una nada, ¿no? ¿Qué sucede acá? Se inactiva, ¿no? Se inactiva el sodio y limita ya la entrada de sodio. Entonces, acá, fase 1, se bloqueó el sodio, se bloqueó el ingreso de sodio, con puerta de inactivación cerrada, ya no entra más sodio, y que va a empezar la salida de potasio. Sale el potasio, pero sale el potasio por unos canales, digamos, por eso se llama repolarización temprana. Los canales de potasio tipo ¿ya? O sea, son canales de repolarización temprana, apenas más. ¿No? El cloro también produce una muesca en el potencial de acción. La muesca es esto, más proveniente de células epicárdicas que locales. ¿Entendamos? Eso. De ahí viene la fase 2. Y en la fase 2 el potasio sigue fluyendo. El potasio sigue fluyendo. Entonces, si el potasio seguiría fluyendo todo, entonces de más 20 pasaríamos a más 15, más 10, 0, menos, haríamos, ¿no? Pero como está bajando, o sea, se va disminuyendo la carga, haciéndose más negativo, ingresa, se apertura el ingreso de calcio y equilibrando esa salida, cargas positivas, se salen cargas positivas, se ingresan cargas positivas, entonces se hace neutro, ¿no? Generando una meseta. ¿Ya? Genera una meseta. Y al final de la meseta, acá en este punto, se cierra el calcio, se inactiva y se activan otros canales de potasio que no se inactivaron acá, diferentes canales de potasio, y otros que hacen la repolarización completa de la membrana. No repolarización tardía o repolarización rápida. Y se sucede la restauración gradual, ¿no? Aproximándose al potencial de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Los canales de potasio en fase 3, que les dije, no. Por ejemplo, aquí está el potencial, el canal potasio rectificadora, lenta, tardía. Es una rectificadora rápida, tardía. Y rectificadora de ingreso, o sea, son canales de potasio diferentes, o sea que se suman a los canales de potasio iniciales, ¿no?
¿ya? Pero ellos son canales de potasio diferentes, de apertura, ¿no? ¿Por qué? Porque se abren más rápido. Y la fase 4, entonces, es la fase, digamos, la fase 3, la fase de repolarización, y finalmente entra a la fase de equilibrio, ¿no? A la fase 4, en que pues hay una suerte de, ya no sale el potasio, la suerte de equilibrio del potasio, pues se rectifica porque por ahí, por la bomba de sodio y potasio, para llegar al potencial de membrana, ¿ya? Entonces, las cargas negativas, o sea, llegan a cargas negativas, ¿no? Pero, aquí vamos a adelantarnos un poquito. ¿Qué resulta? Que en las células, tipo el nodo sinusal, por ejemplo, o el nodo auriculoventricular, o sea, llegamos hacia la fase 4, cuando en la fibra rápida llegamos a la fase 4 y ¿qué esperamos? El estímulo, ¿no? Otra vez empezamos, ¿ya? Así. Estímulo, empezamos, ¿no? Y así estamos. En cambio, en las fibras lentas, o sea, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, una vez que llegamos a la fase 4, hacemos un fenómeno que se llama despolarización diastólica. Entonces, llegamos a la fase 4 y empezamos solito a ascender para generar un nuevo potencial de acción. Entonces, las fibras lentas tienen su capacidad de automatismo, ¿no? Las fibras rápidas no. Se necesitan un estímulo. Entonces lo que dice, y estos se le llaman pues células marcapaces, tienen su capacidad de automatismo, ¿no? Entonces, y el balance iónico de la fase 4. ¿Listo? Aquí está la fase, ¿a qué se habla? Fibras lentas. Las fibras lentas, no sinusal, no auriculoventricular, miren, son diferentes a las fibras rápidas. ¿Dónde vamos a reconocer una fase 0? Vamos a reconocer una fase 0, y esa fase 0 en las fibras rápidas es ingreso de sodio, y en las fibras lentas es ingreso de calcio. En las fibras lentas es ingreso de calcio. No hay meseta, pero ¿qué es lo que hay? La fase 3, esta misma, es la salida de potasio. Fibras lentas. Y estas fibras sí tienen capacidad de automatismo. Entonces, miren la fase 3. Entonces la fase 3 llega hasta menos 60, llega, digamos, a menos 40, pasa hasta menos 60, pasa hasta menos 60, pero de ahí sufre una suerte de mantener el potasio abierto. Estamos hablando de fibras lentas por si acaso, y estamos en la fase 3, ¿no? En cabeza, bueno, fase 3, sigue bajando la fase 3, llega a menos 40, a menos 60, y ahí debería parar, porque llega a mi potencial de membrana. Pero este no, este potasio sigue fluyendo, pasa a menos 70, menos 80, y cuando ya va llegando a menos 80, ¿qué va encontrando? ¿Qué tipo de canales tienes? Canales de sodio, ¿no? Porque los canales de sodio están pues, no, en menos 90, ¿se acuerdan? Entonces cuando va llegando a menos 60, menos 70, menos 80, ya va encontrando algunos canales de sodio que, digamos, sensibles, y estos canales de sodio se van aperturando, porque llega a menos 70, menos 80, se apertura,
y al aperturarse están ingresando este sodio. ¿Y qué va a suceder? Va subiendo, ¿no? Subiendo, 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 pero no se aperturan de golpe, pues. Se aperturan de a pocos. Por eso es que la fase 4 sigue este sentido. ¿Entienden, no? O sea, se despolariza, se hiperpolariza y avanza. Y se hiperpolariza, se abren los canales de sodio de a poquitos y va ascendiendo así, ¿no? Así, en este sentido. O sea, es como un puente, está así, ¿no? Se hace una pendiente, en la fase 4, ¿no? Entonces, va agarrando de menos 60, de menos 70, menos 80, va ascendiendo a cuánto? A menos 60, menos 50. Y ahí acaba encontrando ya canales de calcio sensibles. Y estos canales de calcio se van abriendo también de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, hasta alcanzar el potencial umbral. Entonces, nuevamente, fase 0, calcio, fase 3, salida de potasio, sale el potasio, sale el potasio, sale el potasio, hasta menos 40, menos 60. ¿Qué debería de ser ahí? Alcanzar el potencial de membrana, equilibrio. ¿Qué sería eso? Pues me quedamos tranquilos. Pero no, este pasa hasta menos 70, menos 80 y comienza a encontrar canales de sodio sensibles. Va ascendiendo, la primera mitad, esos canales de sodio de hecho ascender, y la segunda mitad, calcio, hasta alcanzar el potencial umbral, donde nuevamente la fase 0, fase 3 y lo mismo. Y esto está explicado acá. Se hiperpolariza, ¿no? Menos 60, menos 80, y canales IF, canales FANI, o sea, los de sodio, la primera mitad, y la segunda mitad es canales de calcio. Y lo que ustedes ven acá, si ponemos una línea acá, ¿no? Si ponemos una línea acá, este ángulo, a esto es un ángulo, ¿no? Si el ángulo aumenta, ¿sí? Se queda más paradito. O sea, esto genera una pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si se queda más paradito? Entonces, la pendiente aumenta, ¿no? Si la pendiente aumenta, el nuevo potencial de acción se produce antes o después. Antes, ¿no? Porque como está así, llegas más rápido. Pero ¿qué sucede si es que este puente, en vez de pararlo así, lo disminuye la pendiente? Tardas en llegar hasta el potencial umbral. Por lo tanto, el nuevo potencial de acción, ¿qué hace? Se tarda en aparecer, ¿no? ¿Ya? Imagínense que yo hiperpolarizo demasiado, de menos 60, menos 70, menos 80, me mando hasta menos 85, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con el nuevo potencial de acción? También va a tardar, porque tengo que caminar más, ¿no? ¿Ya? Tengo que caminar más y voy, ¿no? Entonces, en la fase 4 es la fase, digamos, es una fase que determina el automatismo, ¿no? Aquí se ve mucho mejor. Primero se repolariza, menos 40, se abre el canal de calcio, se repolariza, y aquí se hiperpolariza, ¿ven? Hiperpolariza, hacer el gráfico no ayuda, ¿no? Pero aquí imaginemos se hiperpolariza, y encuentra canales de sodio libres. Se apertura un poquito, van subiendo la primera mitad y la segunda mitad, canales de calcio le ayudan, hasta llegar al potencial umbral. Y de ahí un nuevo potencial de acción. Fase 0, fase 3 y lo que está acá. ¿Ya? Entonces vemos ahora la corriente de marcapaso IF, o sea, aquí. Entonces, este pedacito, ¿qué canal es? Sodio. Y este pedacito es sodio y calcio, ¿no? Por eso
Los corrientes marcapasos. IF, ¿no? No sé por qué le han puesto IF, pero bueno, le han puesto así. Canales de sodio. Esos canales de sodio tienen corriente catiónica mixta, sodio y potasio, activada por hiperpolarización. ¿Ya? Entonces la fase 3, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el primer punto del automatismo? ¿Qué es lo que tiene que pasar primerito? ¿Qué tiene que pasar en la membrana? Que tiene que hiperpolarizar, porque si no se hiperpolariza, no va a encontrar canales de sodio sensible. Pero si yo tengo menos 60, me encontraré calcio, pero no, pues, tengo que encontrar menos 60, menos 70, menos 80. ¿Por qué? Porque cuanto más se acerca a menos 90, entonces voy a encontrar mayor cantidad de canales de sodio sensibles. Por eso dice acá, activada por hiperpolarización. ¿Ya? Contribuye al 20% de la función de marcapaso. ¿No? ¿Dónde se encuentra? En el nodo sinusal, mayor densidad, y en el nodo auriculoventricular, y en el sistema His-Purkinje. Todos estos son marcapasos, ¿no? Todos estos son marcapasos. Y se regulan por la adrenalina y por la acetilcolina. O sea, ¿qué significa por la adrenalina y por la acetilcolina? Que la adrenalina, por ejemplo, o sea, el simpático, uy, ¿verdad? ¿No? Ustedes no me han dicho de... Nos falta una parte de la primera clase. Ya, bueno, antes del examen me dice. ¿Ya? Si no, vean el video del año pasado. No, ya no vamos a hacerlo. Estimulada por la adrenalina, ¿no? O sea, la adrenalina, o sea, el sistema simpático, ¿qué es lo que hace? Pero miren, ustedes razonen nomás, a ver, ¿qué puede hacer el simpático? Yo les digo, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Ya. Entonces decimos, a ver, si el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto, mis potenciales de acción van a ser más o menos. Son más, ¿no? Más potenciales, más frecuencia. ¿No? Y para que yo tenga más potenciales de acción, de aquí nomás saco en cuenta, ya, entonces algo debe pasar en el sodio y el calcio. Entonces, ¿qué hace el simpático? Fácil, pues entonces debe ser que sensibiliza a los canales sodio y calcio y los hace, pues, hace que entren más rápido, ¿no? Vino razonando, ¿eh? ¿Y qué pasaría cuando el simpático estimula? ¿Qué pasaría con la pendiente? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Aumenta o disminuye la pendiente? Claro, aumenta, ¿no? Aumenta la pendiente. ¿Y por qué aumenta la pendiente? Porque el más sodio, más calcio, pues, más fácil, ¿eh? Fácil. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, si el parasimpático, entonces el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿voy a tener más potenciales de acción o menos potenciales de acción? Menos potenciales de acción en un minuto, ¿no? A ver, ¿cómo haría? Porque menos potencial de acción. A ver, yo estoy razonando. Entonces, a ver, fácil. Lo hiperpolarizo más. Lo hiperpolarizo más. Entonces le doy más distancia, ¿a dónde? Al potencial umbral. Y si le doy más distancia al potencial umbral, ¿qué es lo que va a pasar con mi pendiente? Va a tardar, por lo tanto va a estar más agachadito, ¿no? Entonces, el parasimpático, ¿qué hace con la pendiente? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Lo disminuye, porque tarda, ¿no? Ya ven, fácil, ¿no? ¿Ya? Pero no necesitan razones, nada más. Potenciales de acción por tipo central, aquí está lo mismo, nada, mira, aquí van a encontrar ustedes que puede variar números más, números menos. Ya, entonces, ya, lo que yo les digo, bueno, no aprendan estos números, lo que necesito son los conceptos. ¿Ya?
Nosotros cuando aprendemos medicina vamos a aprender conceptos, más ahora que son tan digitales ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahora yo enseño en esta universidad como 13 años, 12 años, 10 años, 11 años, 12 años. Bueno, entonces antes, por ejemplo, cuando tú enseñabas medicina, pues por ahí me ha tocado hacer razonamiento clínico. Ahora ya tengo alumnos de semiología, pero cuando enseñaba razonamiento clínico algunas veces, no sé, siempre me ponen y me sacan de los cursos, pero bueno. No sé por qué me ponen. No sé si se desaprueba, seguro. Por eso me sacan, después otro curso. El integral que me pusieron, me sacaron. ¿No? Bueno, en fin. Pero el detalle, ¿cómo ha cambiado la vida? Porque ahora, por ejemplo, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos, no? Antes le preguntábamos a la alumno, a ver, dime, ¿no? Por ejemplo, el te pones amarillo, estás histérico. Dime, define ictericia. Mira. Decía Jesús, marico, ¿qué hacemos? Pues chicos, no saben qué es ictericia. Entonces, ¿por qué tenías que definir? ¿Por qué? Pero ahora, como somos tan digitales, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la práctica, a ver, todos hablamos de los ojitos amarillos. ¿Ya? ¿Cómo se llama ictericia? A ver, definamos ictericia. No sabemos qué es lo que hacemos. Lo buscamos. Encontramos el consenso y lo definimos. Y como les encanta eso, el aprendizaje, ¿a qué? Adaptado a su mundo digital de ustedes. Entonces, más van a aprender buscándolo. ¿Qué? Entonces, refuerzan el conocimiento. Entonces, ya, por ejemplo, ya vas haciendo pues, tu esquema, tu pensamiento, y vas reforzando tu esquema, pero lo vas adaptando, ¿no? Por eso que estos numeritos pueden variar y son fáciles de acceder ahora, pues, con la inteligencia artificial, ¿no? Accedes rápido, o sea, eso no. Pero lo que sí no puedes acceder es en los conceptos. Que baja, le sube y esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque para que te explique, te puede explicar, pero el concepto no va a cambiar, ¿no? Y a propósito de eso, como descansando un poquito, a propósito de eso, ¿cómo es la vida, no? Ya me llamo la doctora Yauri, ¿la conocen? Sí, ¿no? ¿Ustedes ya la conocen? ¿No la conocen? La doctora Yauri es la coordinadora de investigación, todo el internado y todo. Y como dice, pues no, doctor, den unas palabras a los alumnos que ya se están recibiendo, ¿no? O sea, que ya han terminado el internado, están recibiendo ser médicos, ¿no? No sabía qué decirle. Unas palabras en un video. La verdad no sabía qué decirles, ¿no? Pues, lo bueno que hice que es recordar así como ustedes, ¿no? A ustedes los veo desde segundo año, no los del primer año ni me conocen ni los conozco, y de ahí como van pasando tercero, los veo en cuarto, los veo en quinto, los veo en sexto. O sea, no los veo así pues en clases, nada, pero los veo pues deambular, transitar, ¿no? Algunos los veo más tiempo, otros menos tiempo, pero ahí están todos caminando. Y da pues cierta satisfacción, ¿no? Esa satisfacción de verlos crecer, de verlos hacerse diferentes, de verlos hacerse más seguros, ¿no? Eso es, y eso tuvimos que decir, ¿no? Pero cuando me imagino y venía a clase y decía, pues los miraba, pensaba en ustedes y decía, pues imagínense, todavía esperemos que todos estos años esté acá, si no estoy, pues ya se acordarán. Pero pasarán pues unos años, ustedes estarán también en la misma situación y también seguirán de acá. Imagínense cómo es la vida, ¿no? Pues un día le decía, pues todos sus profesores han sido mis alumnos, imagínense. ¿Verdad? Menos la doctora Chanduca. La doctora Chanduca sí es de Argentina. Pero todos los que han visto, todos les he enseñado. Casi a todos, ¿no? Pero solo no enseñaba la primera promoción. Desde la segunda promoción que ustedes ven acá, a toditos les enseñamos, ¿no?
con todos tengo un grato recuerdo. Malo o bueno, pero recuerdo. Y hemos cambiado, pues, ¿no? Cómo ha cambiado todo eso, ¿no? Antes, como les comentaba, éramos poquitos y ahora somos, pues, somos una escuela que era así. Cuando llegué, era el doctor Chiló, el doctor Albornoz, el doctor Segura, el doctor Jarama, que eran, pues, los pilares, ¿no? Y ahí venían, el de anatomía, ¿cómo se llama? No, el de anatomía, el señor Vallejo. Vallejo es antiquísimo, ¿no? Y de ahí, imagínense que cuando yo llego, las oficinas de medicina eran donde el multifuncional, esto, ¿al que está ahí? No, más chiquitito nomás. La oficina del director, la sala de reuniones de profesores, y éramos así, ¿no? Y la secretaria que estaba, una sola secretaria. ¿No? Imagínense cómo pasan los años, la vida. Y después ya se fue creciendo, y ya sus profesores, ustedes ya, pues, ya tanto así, algunos ya ni los conozco, ¿no? Y no sé cuántos, algunos ya ni los conozco, ¿no? Pero ya han ido, ¿no? Y el doctor Mamani llegó, pues, 2 años, ya después todavía llegó el Mamá, ya han sabido un doctor González. ¿Alguno lo ha conocido, González? ¿Sí? González enseñaba primer año, ¿no? Todos los octubres lo sacaban a González. Entre los del primer año se agarraban con González, ¿no? Cada semana en la medicina, y renegaba, este doctor, ¿dónde estará? Está en la clínica. Y así hemos ido cambiando, ¿no? Es una nostalgia ver que cómo van progresando ustedes dentro de todo, ¿no? Y ¿cuál es lo interesante? Que a pesar de todo, o sea, segundo año es un momento en que, pues, te puedes chocar porque todo te cambia. La verdad que todo te cambia, todo así, ¿no? Tus exámenes, tu ritmo, tus exigencias, todito te cambia el primer año. Y algunos, pues, superan eso, algunos no se caen un poquito y después siguen pataleando, pero siguen avanzando. Y hay muchos que se quedan y ya no, pues, ¿no? Y sin retorno, ¿no? Ya de ahí también el segundo año es un momento, ¿no? Y segundo, tercero también, y ahí cuarto, quinto, sexto, ya es fácil, ¿no? No es que sea fácil, sino es más llevadero. Pero segundo y tercero son los puntos en que pasarlas te complica un poco. Segundo año se va a dar cuenta, ¿ya dan exámenes? No, cuando empiecen a dar exámenes, ahí se van a dar cuenta que es todo un mundo diferente a sus preguntas de primer año. En primer año eran, pues, más directas, ¿no? En el segundo año ya se mueve todo, ¿no? Y se va moviendo y se va haciendo todo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a esas preguntas. ¿Ya? Eso no significa que van a aprobar. Entonces, ya hicimos nuestra remembranza y vamos a continuar. Aquí están los potenciales de acción, cada uno diferente. ¿Sí? Nodo sinusal, nodo auricular, nodo auriculoventricular, miren, las de His, ventrículo, la ventricular. ¿Listo? Aquí se lo voy a dejar, célula de respuesta rápida, célula de respuesta lenta, ascenso rápido hasta aquí, nivel de potencial neural, por ejemplo, ha puesto menos 70, ¿no? Entonces para nosotros es menos 60. Potencial nuclear de la respuesta lenta es menos 40, y aquí por menos 55. O sea, por eso los números pueden variar, pero el concepto no varía. El concepto de potencial umbral, potencial de acción, listo. Y aquí vamos a encontrar a lo que llamamos el periodo refractario. Periodo refractario. ¿Qué les dije? El periodo refractario es el periodo aquel del potencial de acción en que un estímulo no es incapaz de producir un nuevo potencial de acción. Entonces hay dos tipos de periodo refractario. Un periodo refractario absoluto, obviamente es en la fase 0, fase 1, fase 2 y parte de la fase 3, donde ningún estímulo, por considerable que sea, puede producir un nuevo potencial de acción.
ningún estímulo, o sea, por eso se llama periodo refractario absoluto. Ninguno, así ustedes lo chanten, nada, no va a producir, se llama absoluto. Entonces es fase 0, fase 1, fase 2 y parte inicial de la fase 3, acuérdense, ¿ah? Parte inicial de la fase 3. Entonces, digamos el tercio superior de la fase 3. Y de ahí viene un periodo que se llama periodo refractario relativo. Entonces, ya en el tercio medio de la fase 3 es el periodo refractario relativo, donde un estímulo, dice, lo suficientemente importante, produce un potencial de acción. Acá. Entonces, cuanto más, digamos, si yo tengo un estímulo acá, pongo acá, en este punto, por ejemplo, ¿de qué tamaño va a ser el potencial de acción? ¿Grande o pequeño? Pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, estoy lejos de mi potencial de membrana, por lo tanto los canales, todavía no encuentro muchos canales. Pero cuanto más me acerco al potencial de membrana, ¿qué va a suceder? Voy a ver mayores canales de sodio sensibles, por lo tanto, mi potencial de acción va a ser mucho más grande. Entonces, potencial, periodo refractario relativo. Y al final de la fase 3, cuando ya me acerco a la fase 4, va a haber un periodo que se va a llamar periodo de excitabilidad supranormal, y donde cualquier estímulo, por débil que sea, va a generar un potencial de acción. Entonces, en la parte terminal de la fase 3 y principio de la fase 4. Entonces, nuevamente, acá por ejemplo este gráfico nos habla de periodo refractario absoluto, relativo, supranormal, pero nos habla de un periodo diferente. Acá por ejemplo dice periodo refractario efectivo, y aquí dice, ¿no? Tiempo durante el cual un estímulo no produce respuesta favorable, incluye periodo refractario absoluto y parte del periodo refractario relativo, y lo demás es lo mismo. Aquí está lo que les decía. Si ustedes ven el periodo refractario, cuanto más me acerco al periodo, a la potencial de membrana, ¿qué es lo que va a suceder? Miren el tamaño del potencial de acción. ¿Por qué? Porque aquí cada vez me acerco, voy a encontrar mayor cantidad de canales de sodio sensibles. ¿Estamos? Periodo refractario también hay donde en las fibras lentas, ¿no? Periodo refractario efectivo, o sea, periodo refractario absoluto, el efectivo que ya estamos hablando, parte, y periodo refractario relativo agarra la fase 3, parte de la fase 4. Pero hay una refractariedad por repolarización. ¿Sí? El fenómeno durante el periodo refractario se extiende más allá de la repolarización completa. Por ejemplo, aquí está. La célula recupera su potencial de reposo, pero aún no puede ser estimulada efectivamente, ¿no? Ya esto, digamos, este periodo de refractariedad por repolarización, esto son estados patológicos. Aquí está, periodo refractario relativo, miren, cuanto más me acerco al potencial de reposo, pues voy a generar un nuevo potencial de acción. Periodo refractario relativo, la duración del periodo refractario es largo en los ventrículos, ¿no? Ustedes se dan cuenta, esa meseta todo es largo, ¿no? Entonces, más corto en las aurículas. La relación con la frecuencia cardíaca dice a mayor frecuencia, menor duración del periodo refractario. ¿Está bien? No, a mayor frecuencia cardíaca, pues tengo que tener más cantidad de potencial de acción, por lo tanto, el periodo refractario es menor. ¿Ya? ¿Sí? Factores moduladores, temperatura, estimulación atómica, lo habían visto, en la relevancia farmacológica. ¿Por qué? Porque es importante, porque ustedes cuando estudien antiarrítmicos, vamos a encontrar clase 1, clase 2, clase 3, y los de clase 3, por ejemplo, es la miodarona, prolongan el periodo refractario para prevenir taquiarritmias.
O sea, si yo prolongo el periodo refractario, entonces ¿qué va a significar? Cualquier estímulo no me va a producir un nuevo potencial de acción, ¿no? Entonces, si hay una arritmia, o sea, digamos, van mandando de cualquier lado, o sea, del corazón de la aurícula, van mandando estímulos. Entonces, imagínense que no tuviera ese periodo refractario, pues todos esos estímulos generarían potenciales de acción y habría pues un desorden mayúsculo, ¿no? Hay desórdenes, sí, pero esta refractariedad le hace que ese desorden sea menor y nosotros aprovechamos, prolongamos ese periodo refractario y ¿qué es lo que hacemos? Prevenimos taquiarritmias. Este potencial de acción y electrocardiograma lo vamos a ver el día viernes, ¿ya? Eso lo vamos a ver el día viernes. Y uso clínico, fármacos que inhiben el sodio, ¿no? el fase 0, ¿no? Eso se lo dejo solamente como para que ustedes lo vean. Por ejemplo, los fármacos antiarritmia clase 1 bloquean canales de sodio. Clase 2, bloqueadores beta-adrenérgicos, prolongan la repolarización, los de clase 3, ¿ve? O sea, si prolongan la repolarización, aumentan el periodo refractario. Clase 4, bloqueadores canales. No es necesario que se aprenda, sino esto es, digamos, es un concepto. ¿Por qué les pongo esto? Porque les digo que para saber, o sea, usar antiarrítmicos, necesito saber fase 0, fase 1, fase 2. Listo. Descansamos un minuto. Párense, dense la vuelta.